que modificar nuestros esquemas de pensamiento, nuestros esquemas de cómo estamos configurando nuestras palabras. Algunas palabras nos pueden crear conflicto, como cuando dices no puedo, es imposible, cuando dices pero, o cuando dices alguna palabra que puede en un momento dado decir que tú estás dudando de ti mismo. Analiza tus palabras, haz algunos cambios haciendo afirmaciones. Estoy generando, estoy trabajando, lo voy a hacer, lo voy a lograr, estoy en el proceso de alcanzar cada una de mis metas. Si tú empiezas a cambiar tu palabra de esta manera, créeme que en muy poco tiempo vas a alcanzar el éxito que te mereces. Vamos con Aries. El decreto para ti el día de hoy, mi querido Aries, es yo soy intuitivo. Vamos a potenciar, una energía que ya de por sí está fluyendo hacia ti, así es que vamos a hacerla que se manifieste de forma más fuerte, más intensa, para que ésta pueda en un momento dado ayudarnos durante el día. Yo soy intuitivo. Tauro. Me protejo de envidias. De esta manera estamos generando un campo de protección. Vamos a visualizarnos envueltos en una cúpula de color azul. También podemos llamar al arcángel Miguel y esto nos va a hacer sentir mucho más seguro. Me protejo de envidias. Géminis. Tengo buena suerte, Géminis. Si tú dices que tienes mala suerte, así es como va a ser. Así es que cambiemos, transformemos nuestra vida a través de decretos positivos y favorables. Tengo buena suerte. Cáncer. Mira, Cáncer, en tu caso necesitamos hacer una transformación con nuestras palabras, por eso vamos a hacer una afirmación que cambie una frecuencia que no es tan positiva. Va a ser vivo en armonía, así es que vamos a repetirlo 3 veces en 3 ocasiones durante este día. Leo. Mira, Leo, también tú estás un poquito con las emociones demasiado exacerbadas, así es que vamos a serenarlas con el decreto Soy Serenidad. De esta manera nuestra afirmación va a hacer que se transforme una energía que podría ser negativa, pero nuestra voluntad la va a convertir en positiva. Virgo. Virgo, también en tu caso necesitamos transformar las energías universales para que éstas nos favorezcan. El universo me ayuda. Si tú sientes que estás solo, que nadie te echa la mano, que nadie está para ti, repite este decreto. El universo me ayuda y de esta manera vas a abrir la puerta para que otras personas vengan en tu auxilio. Libra. Hay mucho trabajo el día de hoy, así es que vamos a hacer la afirmación, me organizo en el trabajo y de esta manera, bueno, pues vamos a mantenernos en buen funcionamiento este día. Escorpio. Vienen cambios, escorpiones, así es que vamos a favorecer estos cambios. Una afirmación de me transformo va a ser suficiente y le agregamos lo que ustedes quieran o en lo que ustedes se quieran transformar. Me transformo en un ser abundante, me transformo en un ser positivo, me transformo a mí mismo en un ser sano. En fin, lo que ustedes requieran, ustedes acomplétenlo. Sagitario. Sagitarianos, felicidades. Este día pinta para ser extraordinario, así es que vamos a aprovecharlo y vamos a potenciarlo con el decreto agradezco y recibo. Acuérdense que agradecer por cada cosa que tenemos en nuestra vida va a hacer que se potencie y abrir las manos para recibir las bendiciones también. Capricornio. Tomo acciones, mi querido Capricornio, este decreto va a ayudarte a que mantengas el día de hoy las decisiones adecuadas. Tomo acciones, mucho cuidado, podemos equivocarnos, pero también podemos acertar, así es que vamos a tener confianza y seguridad en nosotros mismos para que el resultado sea el positivo. Acuario. Mira, Acuario, hoy vamos igualmente a aprovechar una energía que ya de por sí se encuentra en el plano universal y este es yo soy bienestar. Es fundamental que repitamos 3 veces en 3 ocasiones. Yo soy bienestar porque el bienestar ya viene, así es que vamos a potenciarlo en nuestra vida. Piscis. Yo soy la acción correcta. Estamos afirmando, afianzando una energía que ya viene para ti en el plano universal.
Yo soy la acción correcta, hoy es día para la acción, vamos a hacer que se manifieste del modo correcto y como siempre les digo amigos, el secreto de todo está en mantener una actitud positiva, en que tu mente, tu pensamiento, tus palabras, tus acciones, todo lo que hagas en este día, bueno, pues esté vibrando de manera congruente, esté fluyendo de forma armónica, te esté generando bienestar, te esté generando una sensación de que estás haciendo las cosas bien.